Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes en sus vidas, en sus familias, en sus labores y en todas sus actividades del día a día. Bueno, pues estamos en Perec 21:37. Recordemos que ya para este entonces Rab Shaul ya tiene problemas bastante difíciles, si no graves, pero ya está en un punto muy delicado. Estamos en el Perec 37 y dice: cuando comenzaron a meter a Saúl en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al descubierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Saúl: yo de cierto soy hombre judío de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Saúl, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en idioma hebreo diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles y hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos sus jueces, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer arrestados a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bueno, empieza Rab Shaul a hablar, a tratar de convencer. La turba estaba ya en su apogeo, ya el tribuno lo había llevado a la fortaleza, pero sin embargo Rab Shaul no se quería quedar con el hecho de que lo querían perseguir y hacer daño, sino que de alguna manera quería aprovechar la oportunidad para poner en claro realmente qué es lo que él perseguía y qué era lo que él era. Es decir, tendría de alguna manera definir quién era, especialmente judío, y número dos, que era un hombre que no se apartaba de la ley, sino ya habla de su trasfondo, y esto tiene que ver que aun cuando no vivía o nació en Jerusalén, vivió y era un judío que fue nacido en Cilicia, como dice, y consecuentemente esto le determinó el hecho de lo que vendrá más tarde a decir Rab Shaul al respecto de su ciudadanía. Pero en este caso define claramente que fue un hombre, o que era un hombre, que su trasfondo era estudioso de la Torá, que había estudiado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel no era cualquier hombre. Gamaliel era un hombre, un maestro de Torá extraordinario y reconocido, muy reconocido en todo el mundo conocido de judío. Él era reconocido. Había tenido varios talmidim, pero aquí lo importante de todo es que Rab Shaul había estudiado Torá con él, y que consecuentemente les está enseñando la línea, el tamaño, la dimensión de su judaísmo. Entonces, trataba de, por un lado, calmarlos, pero también trataba de buscar el escollo para poder empezar a hablar, y ya está diciendo lo que hacía, ya está diciendo cómo le dieron cartas el sumo sacerdote
para ir y perseguir a los cristianos. Dice, perseguí yo el camino. Entonces eso es algo interesante porque desde el principio, o en el principio, los gentiles y los judíos que creyeron en Yeshua HaMashiach se les conocía como los de Haderek, los del camino. No tenían el sobrenombre de cristianos, que al final del día, como veremos, de dónde surge. Pero acá, en este momento, donde las cosas están ya llegando a punto de ebullición con Rab Shaul, se estaba identificando al grupo que creía en Mashiach Yeshua, estaba identificando de una manera muy definida, muy puntual, estaba definiendo no solamente que era judío, no solamente que había estudiado con maestros judíos como a nivel de Gamaliel, pero también define muy claramente que Yeshua era en su corazón creído que él era el Mesías. Esto era muy importante y fue extraordinario lo que estas palabras estaban tratando de decir. Esto es lo que está ahí y lo que, imagínate nada más, la turba que no creía, y entonces él trató de, por un lado, apaciguar la turba y el otro lado, hacer conocer que era verdaderamente un judío, un verdadero judío, conocedor de la Torá y guardador de la ley, pero también que fue instruido y su trasfondo no era cualquier cosa, sino a los pies de Gamaliel. Por otro lado, el hecho de que Rab Shaul definiera de dónde y quién estaba en medio de todo esto, era Yeshua HaMashiach, el Mesías. Entonces, esto es muy importante porque ya define de una manera clara, puntual, el hecho de que Yeshua era el Mesías y que él lo creía. Por eso, y hablando de la cuestión de cómo se conocía a los que creían en Yeshua, les consideraban y les reconocían como los del camino. Como los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque se acuerdan que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, 14:6 de Yohanan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que definitivamente él está enfatizando que su trasfondo es judío, conforme a la ley, estudioso de la Torá con los grandes maestros y consecuentemente reconoce y reconoció que Yeshua es el camino. Entonces, por lo tanto, en esos días, como decía yo, se les conocía a todos los que habían creído en Yeshua como los del camino. Ese fue uno de los, digamos, sobrenombres o forma de identificar a aquellos que eran judíos, pero que ahora habían reconocido que Yeshua era el Mesías. Desde luego, el judaísmo sin Yeshua en esos días estaba, pero en su apogeo, y consecuentemente ayer como hoy sigue siendo lo mismo. El judaísmo ortodoxo actualmente no quiere a los del camino, no quiere a los netzaritas, no nos quieren. ¿Pero por qué? Porque tienen la idea de que nosotros que creemos en Yeshua somos idólatras, pensando que somos como las religiones que creen que Yeshua es Dios. No es así. Nosotros no creemos esto, sino declaramos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Reconocemos que Hashem es el único Dios, pero también reconocemos que Yeshua es el enviado, el Ben Elohim, el Ben Adán, el Mashir de Israel. Y entonces eso hace una diferencia extraordinaria en nuestra vida para que nosotros definamos, y él definió, Rab Shaul definió quién era. Esto es lo que empezó a tratar y ya veremos poco a poco todo esto, este desenlace tan extraordinario y que llevó a Rab Shaul a tiempos muy, muy, muy difíciles. Y bueno, lo importante de todo aquí en la reflexión es
Cuenta el trasfondo, sí, cuenta. Y más cuando tú haces rectificaciones. Rab Shaul perseguía a los del camino, perseguía a los netzaritas, a los que habían creído en Yeshua, pero hizo una rectificación en su camino, y como va a narrar en el próximo capítulo 22, va a decirnos precisamente cómo fue que él hizo su decisión de creerle a Dios que Yeshua es Mesías. Entonces, esto se queda pendiente, pero nos lleva en el corazón a pensar que era un hombre de mucha convicción y que no se paraba ante nada, siempre buscaba la oportunidad, aún en los momentos más difíciles, buscaba la forma y la manera, la oportunidad de poder hablar de lo que el Eterno le había revelado, y en este caso que Yeshua era el Mesías de Israel. Bueno, piensa mucho en esto y reflexiona mucho en qué es lo que estamos haciendo para poder compartir esta verdad que se afanó tanto Rab Shaul. Pensemos en cómo vivimos y hagamos una rectificación. No estamos en una religión cómoda, estamos en una religión del frente, de batalla, de lucha, de dar a conocer, de ser luz, de dar a conocer esa luz y mostrar al mundo que Yeshua es el Mesías. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.